casi, diría yo, que el penúltimo punto del contenido temático. Vamos a hablar de las garantías constitucionales que ustedes tienen reguladas en su página número 23. ¿Ya? El gran tema, defensa de la Constitución, y esquemáticamente se puede estudiar. Solo voy a grabar porque no he grabado. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, les decía que el gran tema es la defensa de la Constitución y de ahí se han desprendido una serie de temas que nos obligaron a desarrollar lo que era la protección de la constitucional, la protección de la Constitución. Vimos la división de poderes, vimos los instrumentos políticos, los instrumentos económicos, régimen de fiscalización, régimen financiero, vimos los instrumentos sociales, los partidos políticos, los grupos de presión, y vimos los instrumentos esencialmente jurídicos, que es la rigidez constitucional, con sus, para efectos didácticos, con sus divisiones de rigidez propiamente dicha, atenuada y petrificada. El otro esquema habla el día de hoy de las garantías constitucionales. De una vez aproveché y acabo de hablar por teléfono a la editorial Fénix. Ya, el semestre nuestro ya concluyó prácticamente. Ya estoy pensando en procesal constitucional. Y los que deseen continuar con nosotros, pues va a ser un verdadero placer, va a ser un verdadero reto para mí, porque tengo que convencerlos del amor. Ahora ya no al derecho constitucional, siempre, pero ahora le vamos a sumar al derecho procesal constitucional. O sea, nos vamos a meter a eso. Y para ello voy a pedirles, los que ya la tienen, esta sexta edición, ya no la adquieran. Esta misma, ¿ya? Son las mismas, Gabriel, las mismas secciones. Son las mismas secciones de ahorita. No sé por qué me cambiaron ahora la J y la L, porque siempre mis secciones en las jornadas vespertinas fue la I y la K. ¿Por qué razón las cambié? Pero el que es perico, donde quiera es verde. Así que me pongan las secciones que... Pero continúo, ¿ya? Continúo en estas secciones, es decir, A, E, J y L. Entonces, por favor, los que ya tienen esta ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad de la editorial Fénix, sexta edición o reimpresión, ya no la van a tener necesidad de comprarla. Solo la invitación es para aquellos que no la tengan. Comiencen, cuesta 70 o 75 quetzales, se me olvidó preguntar, disculpen, pero entre 70 y 75 quetzales, se me olvidó preguntar. Entonces, ¿qué hacemos con esta ley? En 10 hojas de trabajo la masticamos. La masticamos, pero de una manera preciosa, que vamos a hacer un poquito más preguntas que las 525. Y esto es nuestro machete junto con la Constitución. Claro, estaremos utilizando también las leyes ordinarias, Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, la ley del organismo judicial, pero acá, esto no la vamos a recitar, pero sí la vamos a ubicar. Y mientras no cambien la Constitución y mientras no cambien la ley de amparo, señores, ustedes van a estar informados, ubicados y van a estar satisfechos con que van a conocer su ley de amparo, lo que es todo el trámite de la exhibición personal, lo que es todo el trámite del amparo y lo que es todo el trámite de las inconstitucionalidades a casos concretos y de carácter general. No así al 100%, porque apenas estarán en cuarto semestre. Pero
Ahí sí voy a aprovecharme de la propiedad. Mis estudiantes, con todo orgullo lo digo, salen del cuarto semestre sabiendo más de amparo que cualquier abogadito recién graduado de cualquier universidad, incluyendo la Universidad de San Carlos. Es de la... Sí, y te voy a explicar MyReling. Es que les voy a explicar por qué les exijo estas. Y esta sí va a ser, no una imposición. El que no quiera comprarla, pues que no la compre. Pero tengo como 6 o 7 años, bueno, desde que comenzó la primera edición, la comencé a utilizar, ¿ya? Y entonces, solo déjenme mostrárselas, por favor. Es la editorial Fénix y la venden allá en la universidad, en el S5, al fondo está esa librería, ¿ya? Una librería nosotros le llamábamos gallinero. Dice que ya ahorita está la 6ª impresión reimpresa, ya no hay 7ª edición. Está muy completa, pero ¿por qué lo hago? Por 2 situaciones. Uno, porque tiene muchas llamadas de pie de página que nos aclaran, pero así, nos aclaran las dudas, las notas de pie de página. Eso es fabuloso. Miren, nos aclara, nos explica, nos saca de dudas. Pero aparte, tiene todo esquematizado. Todo lo que es el amparo, la exhibición personal, todo lo tiene esquematizado, así, en esquemas sencillos, entendibles, y está muy completa y cuesta 70 o 75 quetzales por ahí. Se me olvidó preguntarles, ¿ya? Por eso es que, pero el que no pueda comprarla, muchachos, yo solo les sugiero. Por eso me estoy atreviendo 3 meses antes para que vayan ahorrando sus centavitos. Esto cuesta 70 quetzales. Es muy completa. Yo seguiré usando esta. ¿Por qué? Porque no vale la pena que compre la 6ª edición reimpresa, porque es exactamente lo mismo. Le pregunté a la señorita, entonces ahí estamos. Perdón, licenciado, sí. ¿Podría repetirnos el nombre de la ley? Es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿ya? De la editorial Fénix, ¿ya? Por supuesto que si van a la librería jurídica, ahí son un poquito más, porque ahí ya llegó a 100 quetzales. Pregunté la semana pasada por molestar y ya. Y si quieren algún teléfono, aquí tengo, si tienen dónde apuntar. Sharon, dime. Licenciado, con una pregunta. Yo tengo esa ley, pero no es de la editorial Fénix. No sé si hay algún problema. Bueno, el problema que vas a tener es que no vas a tener las citas de pie de página, ¿ya? Okay. No vas a tener los esquemas, pero si tú no quieres comprarla, no hay problema, ¿ya? Ok, licenciado, no gracias. Hay problema. Entonces, hay un teléfono que me respondieron el día de hoy, 58, apúntenlo, por favor. No estoy ganando ninguna comisión, por favor, no estoy ganando, por favor, no. 5808-5964. Hay otro teléfono, 08-5964. Eso, aquí hay otro, 2439-8694. 2439-8694. Exactamente, Heidi. Y el último, hay otro aquí, 4211-4129. 4211-4129. Ahí Heidi nos hizo el favor, muchas gracias Heidi Paredes, nos hizo el favor de editorial Fénix, sí, es la ley de amparo. Pero insisto, no, si ya la tienen y no quieren comprarla, pues no hay problema. Me encanta
porque solo por decirles algo, voy a leer el artículo 32 de la Ley de Amparo que dice encauzamiento por desobediencia. Sharon, ya que tienes la ley a la mano, compárala. Encauzamiento por desobediencia. Correcto. Bueno, dice, si la persona a quien se haya notificado la suspensión desobedece la orden judicial y sigue actuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encauzamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponda. Aquí hay una llamada que es la 61. Me voy a la llamada 61 y dice, se procesaría por el delito de desobediencia tipificado en el artículo 414 y 420 del decreto 1773 del Congreso de la República, Código Penal. O sea, no solo nos lleva, sino nos dice a dónde tenemos que ubicar ese delito. O sea, lo siento, facilito. Ya que estás ahí, y trámite inmediato del amparo, artículo 33. Trámite inmediato del amparo. Ahí hay una llamada 62 en el título. La 62 dice, este es el fundamento legal de la primera resolución, la cual admite para su trámite el amparo, solicita los antecedentes de las actuaciones al sujeto pasivo, otorga o no el amparo provisional y ordena su notificación al día siguiente. Ahora lo leo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueron presentados. Hay una llamada 63, me voy a la llamada 63. Ver artículo 5, literal D, y artículo 6 de esta ley, prioridad sobre los demás asuntos e impulso de oficio. Y me lleva ahí. Sigo. Mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado de la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio. Hay una llamada ahí, perentorio, me voy a la llamada 64, que dice, significa que es improrrogable. Eso es perentorio, ya que por esencia descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado con motivo de la petición unilateral formada por la parte a quien afecta. ¿Te das cuenta cómo nos va aclarando y nos va aclarando? Por eso es que yo la sugiero que la adquiera. Pero cada quien sabe cómo está su situación económica. Eso lo vamos a utilizar en julio. Así que no hay problema, no hay problema. Pero sí pensé que iba a haber una séptima edición y le iban a innovar algo nuevo, pero dice que no. Se mantiene exactamente como la sexta edición. Bueno, ahora sí, entramos en las garantías constitucionales. El segundo de los apartados está constituido por las garantías, estoy leyendo literalmente la página 23 en el Romanos 6. El segundo de los apartados está constituido por las garantías constitucionales. Durante mucho tiempo se les tuvo como sinónimo de derecho a las garantías constitucionales. Y ahí explica Jorge Mario por qué. Insistiendo sobre un equívoco que se remonta a la Declaración Francesa de Derechos del Hombre, 1779. El artículo 16 de esta declaración decía que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, puntos suspensivos, no tiene constitución. Y en una interpretación equívoca que se volvió histórica, pasó a los textos constitucionales, especialmente latinoamericanos, con el nombre de garantías individuales, la regulación de los derechos humanos. Es decir, en otras palabras, lo que dice Jorge Mario es que ese equívoco, cuando en la Declaración de los Derechos Humanos se lee que decía que toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, exactamente se refería a los derechos humanos. Y desde ahí viene el equívoco, porque cuando se habla de garantías, tiene necesaria y obligadamente que hablarse de
procedimientos, instituciones procesales. Pero no lo entendieron así los constitucionalistas de ese entonces y fueron creando constituciones en la mayor parte de Latinoamérica, hablando de garantías individuales y garantías sociales, en vez de que lo correcto era derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. Y así, y Guatemala no fue la excepción. Guatemala también se vino hablando en la mayor parte de sus constituciones de garantías individuales referidas a los derechos humanos individuales, garantías sociales referidas a los derechos humanos de carácter social. Luego, actualmente, si nos vamos a la página 24, en el segundo párrafo dice: sin embargo, actualmente el concepto de garantías tiene otra significación propiamente procesal. Y aquí esto de plano que les va a venir en el examen. Las garantías son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando estas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. En otras palabras, si nos vamos a la definición de la defensa de la Constitución, está integrada por aquellos medios jurídicos y procesales que están dentro de la Constitución con el objeto de que sean utilizados en el momento oportuno por cualquier persona, por cualquier ciudadano, por cualquier institución, a efecto de ponerle un alto a quien esté violando la norma constitucional, que regularmente son las autoridades de cualquier competencia y de cualquier categoría. Llámese alcalde municipal, llámese consejo municipal, llámese Empagua, llámese jueces de primera, llámese magistrados, llámese presidentes, llámese directores, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conjunto de instrumentos de garantía de las normas constitucionales, estoy hablando del tercer párrafo de la página 24, el conjunto de instrumentos de garantía de las normas constitucionales también ha sido designado con el término de justicia constitucional, término que prefiere Fixamudio, por considerar que con él se subraya el carácter preponderantemente axiológico de estos instrumentos y por su preciso sentido jurídico. Es decir, quien va a invocar una exhibición personal, quien va a invocar un amparo, una acción de amparo, o quien va a invocar una inconstitucionalidad de leyes a casos concretos o una inconstitucionalidad de leyes de carácter general, está utilizando una garantía procedimental, porque es a través de un procedimiento como el órgano jurisdiccional, es decir, el juzgador, el tribunal o la sala, al aplicar justicia, va a impartir justicia constitucional. ¿Y por qué va a impartir justicia constitucional ese órgano jurisdiccional o tribunal o sala de apelaciones o cámaras o Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué va a impartir justicia constitucional? Porque le han sido invocadas
cualquiera de estas tres instituciones que están reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el título 6º, que dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, a partir del artículo 263 al 267. En ese articulado, 263, 264, 265, 266 y 267. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con el 268, el 269, 270, 71, 72? También son parte del título. Y también la ley de amparo los va a desarrollar. Pero las instituciones procedimentales son tres: la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes, que tiene una ramificación a casos concretos cuando se trata de litigantes, un actor y un demandado. Sea una persona individual y otra persona individual, sea una persona colectiva o moral contra un individual, por ejemplo, Corpocredit, con esas famosas, esa firma de Corpocredit, que a todo el mundo, ellos tienen la centralización y a todo el mundo le está demandando el cobro por el mal manejo de tarjetas de crédito o de los bancos que quebraron y que luego pues ya uno no supo nada. Es decir, muchos clientes se atuvieron a que efectivamente el Banco del Café, el Banco de Comercio, etcétera, pero después el Banco de Guatemala con la superintendencia asumieron, de acuerdo con la FOPA, esa deuda y luego la reserva esa ya les dio el mandato para que ahora estén recuperando esa cartera morosa. Entonces, hay juzgados como el de Villanueva, por ejemplo, otro juzgado que está ahí por Villalobos, que como que tienen un trato especial o preferencial o un conecte, pero la cuestión es que se dedican exclusivamente solo a presentar ahí esa corporación, Corpocredit, esa firma, a ejecutar esos saldos insolutos que los cuentavientes dejaron de pagar con todo el sistema bancario nacional y financiero. Son millones los que se llaman, millones, ¿ya? Entonces, pero sí, es que les digo, esa firma de Corpocredit utiliza el acoso para estar desesperando al cliente hasta... Es horrible, porque desafortunadamente me ha sucedido como abogado que he ido a acompañar a algunos clientes para ver cómo les solucionamos su deuda. Y claro, toman nota de mi colegiado, de la dirección de mi oficina, de mi número celular, pero al final resultan llamándolo a uno. Mire, licenciado, usted, como es un call center, como tienen su propio call center, esa firma, miren, y está uno, que si no lo llaman 10 o 15 veces, entonces, mire, discúlpeme, usted me está llamando a un teléfono privado, yo soy el licenciado Solares, disculpe, pero mientras tanto lo sacan a uno de onda. Era tanto las molestias que una de esas les doy el secreto por si alguien está padeciendo ese acoso por parte de esa firma. Era tanta la fastidiadera. Solo voy a detener la grabación. ¿Ya? Voy a detener la grabación un momentito para que no quede grabado y después no vaya a ser que me hagan señalamientos. Era tanta la fastidiadera que llamaron a X persona. Yo nada que ver, ¿verdad? Pero ya yo estaba así porque
tarde, noche, mañana. Entonces, permítame, le dije, tomé aire y voy dando un chiflido, pero así espantoso, que solo oí del otro lado, ¡ay, mi oído! Nunca más me volvieron a llamar. Es un secreto, pues, que sí, o un mecanismo que pueden utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces, 3 son las instituciones. Pues sí, la verdad es que sí. Es un buen consejo el que les di, por eso es que no se quedó grabado, porque pueden haber problemas, pero realmente hasta eso solo me recuerdo que claro, es el trabajo, entiendo, ¿eh? Pero solo oí, ¡ay, mi oído! Y nunca más me volvieron a fastidiar, ¿ya? Pero sí es terrible. Entonces, Josué Bravo, ¿cuándo no? 3 son las instituciones de carácter constitucional que el título 6º habla de las garantías constitucionales. Y por eso les digo, insisto en esta ley de esta editorial, porque de los 294 artículos, de los 193 artículos, sí, reforma, sí, 190 artículos de la ley, nos los comemos, el auto acordado 1-2013, el auto acordado 1-2013, el acuerdo 1-2013, miren, lo vamos a manejar, pero maravillosamente, porque el acuerdo 1-2013 solo tiene 8 artículos y trata solo de la competencia. ¿Qué tribunales son competentes? Desde la Corte Suprema de Justicia, las cámaras, las salas, los juzgados de primera instancia y el pleno de la Corte. 5 son los primeros 5 artículos, ahí está la competencia. ¿Qué funcionarios son los que se les puede interponer una acción de amparo ante cualquiera de esos órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Si es contra el presidente de la República, la Corte de Constitucionalidad va a ser el único tribunal competente en única instancia. Pero vamos por el orden. Comencemos por el artículo 263 de su Constitución. Subrayémoslo, por favor. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentra ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se les restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Bueno, artículo 263 de la Constitución. Ahora nos vamos a la ley de amparo y nos vamos a la esquematización. Y aquí, en la esquematización, aquí pueden ver ustedes que está la exhibición personal. Ahí está el trámite de la exhibición personal. ¿Ya? Ahí está el trámite. Entonces, son solo 5 pasos de la exhibición personal.
Exhibición 1, interposición, y ya nos refiere al artículo 85 de la Ley de Exhibición Personal, Constitucionalidad, Amparo y Exhibición. El agraviado o cualquier otra persona podrá solicitar la exhibición personal por escrito, por teléfono o verbalmente. 3 formas de interponer la exhibición personal. Por escrito, y no crean que el escrito que se va a presentar de una exhibición personal va a ir auxiliado por un abogado, ¿no? En una carterita de fósforo se puede presentar una exhibición personal. En un papel en blanco, o un papel, cualquier papel, yo fulano de tal, atentamente solicito la exhibición, mi exhibición personal por estar sufriendo vejámenes por la autoridad correspondiente o la autoridad que me custodia. Y ese papelito lo hace llegar al juez de turno y el juez tiene la obligación de acudir al lugar donde se encuentra y demostrar, cerciorarse el juez que efectivamente es objeto de malos tratamientos. Le deduce las responsabilidades al responsable y le ordena el traslado a un lugar donde esté su integridad personal protegida. Así es sencillo. Luego, pues, en una exhibición personal, siempre el juez que se constituye. Regularmente, las exhibiciones personales van a interponerse en los juzgados de paz penal, pero cualquier órgano jurisdiccional es competente. Por una emergencia es competente. Con excepción, ojo, la Corte de Constitucionalidad no conoce exhibiciones personales. La Corte no conoce, es el único órgano, pero el Pleno de la Corte Suprema, una sala de apelaciones, una cámara o un juzgado de primera instancia o los juzgados menores están en la harta obligación de conocer exhibiciones personales. Entonces, ahí están los 5 pasos. El segundo paso es el auto de exhibición, luego la práctica de la exhibición, la resolución y luego aquí ya se traslada a un 5º paso que es un ejecutor. Pero antes de irnos con el ejecutor, nos vamos a ir al artículo 85 de la Ley de Amparo, que es donde se inicia la exhibición personal. Artículo 82. Título 3, exhibición personal, procedencia. Aquí, los que tienen esta ley se dan cuenta que hay una llamada 118 en el título, exhibición personal. Y ahí dice, garantía constitucional que busca proteger la libertad individual de los ciudadanos, actuando en contra de amenazas de privación de libertad, detención ilegal y vejámenes en contra de personas detenidas de forma legal. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 263 de la Constitución Política de la República. Derecho a la exhibición personal. Es conocida doctrinariamente como habeas corpus. Así, en las constituciones anteriores, así se conocía la exhibición personal como habeas corpus. Enseñar el cuerpo, significa eso. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en el artículo 7 regula lo concerniente al derecho a la libertad personal, el cual manifiesta que todo sujeto goza de libertad, prohibiendo de esta manera la privación de la misma, salvo casos estipulados por las normas internas. De esta manera, la protección que se otorga trasciende a las condiciones físicas del sujeto, por lo que el artículo 5 del Cuerpo Normativo Internacional garantiza el respeto a la integridad física, psíquica y moral, aboliendo en su totalidad todo tipo de actos crueles e inhumanos que afecten integridad personal del ser humano. Esa es solo la llamada 118. Ahora me voy al artículo. Procedencia. Derecho a la exhibición personal. Y dice lo que exactamente dice el artículo 263 de la Constitución. Quien se encuentre legalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley,
tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Hay una llamada a la 119. Esa es la finalidad de la exhibición personal. Competencia. Tribunales competentes, artículo 83. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Hay una llamada, la 120. Me voy a la llamada. La competencia a aplicar sería la establecida en el auto, ahí está, la establecida en el auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Me voy al auto acordado. Aquí está el auto acordado 1/2013 y dice, esto es materia de amparo, pero se aplica a la exhibición personal. Entonces dice, competencias de la Corte de Constitucionalidad en única instancia, artículo 1. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan contra el Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todo del Congreso de la República. B, la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados. C, el presidente y el vicepresidente. Bueno, aquí no hay ninguna llamada, pero tengo que regresar al artículo 11 de la Ley de Amparo. Regresamos al artículo 11 de la Ley de Amparo, competencia. Hay una llamada aquí, la 24. Y por eso es que esto me ayuda a dilucidar, a entender mejor. Llamada 24 dice, la competencia es según Manuel Osorio, ahí está haciendo un estudio del tratadista Manuel Osorio, la competencia es según Manuel Osorio, la atribución que legitima a un juez u otra autoridad para conocer o resolver un asunto. Es el conjunto de facultades que se le otorgan a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos por razón de la materia, cuantía, turno, grado y territorio. Las disposiciones referentes a la competencia de los órganos para conocer el amparo fueron modificadas por el auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Ese es solo el título. Ahora leo el artículo 11. Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Hay una llamada 25. La competencia de la Corte de Constitución fue modificada por el artículo 1 del auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitución. Ya nos dimos cuenta. Bueno, corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo en los asuntos interpuestos en contra de el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente. O sea, inicialmente cuando entró a regir la ley en el 1986, así de sencillo decía. Pero ya en el auto acordado ya ampliaron todos los dignatarios y funcionarios que se les puede interponer una acción de amparo atendiendo al organismo a que pertenece. Bueno, regresemos al auto acordado 1/2013. Luego, está la competencia de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 2. Hay una llamada 237, ver artículo 25, decreto 186 del Congreso, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitución, legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos, pero voy a poner la competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría y la competencia de los jueces de primera instancia. Eso es en amparo. Bueno, sigamos. En cuanto a la exhibición personal,
cualquier persona, no necesariamente debe estar detenida ilegalmente esa persona. No necesariamente. Muchos patronos, ejerciendo el abuso de autoridad y de la prepotencia, lo que hacen con algunos de sus trabajadores por no pagarles sus prestaciones es asustarlos. Alguien que trabaja en una empresa X, que ya lleva 15, 20 años de estar laborando con puntualidad, con responsabilidad, etcétera, etcétera, pero ya considera que ya dio todo y que ya no hay oportunidad de seguir creciendo porque pasó por todos los filtros de la empresa. Y él pues solicita que él le sea indemnizado, pues, porque es un derecho que la Constitución y el Código de Trabajo le da al trabajador para que le sea reconocido un mes de salario por cada año de servicios y aparte, pues, las prestaciones irrenunciables como son las vacaciones proporcionales, el aguinaldo, el bono, esas son prestaciones irrenunciables. Algunos patrones asesorados por abogados perversos les mal aconsejan y les dicen que le arman ahí un drama y lo asustan de que le van a interponer una denuncia ante el Ministerio Público porque se desaparecieron algunas herramientas y se dieron cuenta otros compañeros de trabajo que él se las llevó y le inventa un cuento así enorme. Y el otro pobre que es honrado, que ha sido respetuoso, trabajador, responsable y todo, y llega el abogado y prepotente y abusivo y lo comienza a amenazar de que se va a ir preso, que va a venir la policía, que se lo va a ir. El otro con miedo, porque eso es lo primero que nos da, miedo, un pánico, el terror. ¿Y quién quiere caer preso ahorita para semanas? ¿Y cómo hago si no tiene? Y entonces, bueno, no te preocupes, aquí está tu renuncia. Finalmente tu renuncia y no hay problema. Y lo hacen renunciar. Al renunciar automáticamente pierde su derecho a la indemnización. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay patrones de este tamaño, de este y de este, en todas partes. Pero he sabido de casos que han llegado a la oficina. Firmaste, hermano. Sí, pero mire, es que dice que las cámaras, bueno, pues hay que ver las cámaras para ver qué dicen las cintas si efectivamente fuiste tú pero lo hiciste. Regularmente, cuando llegan a la oficina, es bien difícil que le digan siempre a uno la verdad, la relación histórica de lo que aconteció. ¿Ya? Y entonces, si no me decís la verdad, yo no puedo hablar. Pero sí, abusan de su prepotencia, abusan de los malos abogados que con amenazas, con miedo, con terror, les obligan a que renuncien. Y ya pues firmada la renuncia, ya es cuesta arriba tratar de demostrarle lo contrario a un juez de trabajo o una juez de trabajo. Se da mucho en las maquilas. Sí. Esa es la exhibición personal, que es la primera institución de carácter procedimental que la Constitución regula para beneficio de toda la población. La exhibición personal. Si ustedes quieren regular en la Constitución toda la exhibición personal, solo está el artículo 263 y el artículo 264. Son los únicos dos. Responsabilidad de los infractores.
Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Sucede que se interpone una exhibición personal y se indica el lugar donde esa persona está siendo retenida en contra de su voluntad o está siendo objeto de vejámenes o de malos tratos. Regularmente en las comisarías todavía hay algunos malos agentes. La mayoría afortunadamente ya les cambió la mentalidad, pero cuando es alguien que lo están... Porque recuérdense ustedes que el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio y que solo las autoridades judiciales, es decir, solo los jueces están autorizados para interrogar a cualquier detenido o preso. El detenido puede ser provisionalmente. Aquí hay una violación a los derechos humanos porque lo que hacen los tribunales por la bendita carga es que dentro de las primeras 6 horas lo llevan al tribunal solo para informarle de que está acusado por el delito tal. Ya se respetaron esas 6 horas. Se supone que dentro de las 24 horas hay que recibir ya su primera declaración, pero pasan meses y meses y meses. Es una violación constante a los derechos humanos individuales que los órganos jurisdiccionales atribuyen a la carga enorme que tiene cada uno de los tribunales. Entonces, es raro que se cumpla el plazo de las 24 horas para esa primera declaración. Y si han pasado 48 o 36 o 60 horas, ahí cabe una exhibición personal, porque está siendo detenido ilegalmente. Está siendo detenido ilegalmente. Ahí cabe esa herramienta procesal denominada exhibición personal. Pero nuestro desconocimiento, y aparte pues que en las afueras de los tribunales y hay unas mafias de abogados que son como cazadores. Y mire, no tenga pena, yo se lo saco hoy mismo, no, tráigame, mire, le voy a cobrar 5,000, me trae ahorita 3,500 y no se preocupe, hoy a las 10 de la noche está afuera. Y la pobre familia nunca ha tenido una experiencia de esas y tal vez fue un accidente de tránsito o un delito menor, pero no saben. Y las engatusan, les roban los 3,500, se desaparecen los cuates porque no son abogados, ellos tienen sus jaladores, sus enganchadores, ¿ya? Y es una así. Y no crean que solo aquí en la capital, en Villanueva, en Misco, en todos los departamentos, eso ya se corrió, así viven. Por eso se les llama cazadores, porque toda la gente incauta. Entonces, no. Lo primero que tiene que hacer cuando uno tenga una experiencia de esa naturaleza es consultar. Consultar. Ustedes tienen un amigo que es abogado, tienen un pariente, consulten. Y él fríamente les va a indicar qué son los pasos a seguir. Porque nadie tiene una varita mágica, pero sí, los estafadores están a la orden del día. Y perdónenme, así hay en las otras profesiones. Acabo de tener un caso de una señora que aprecio, que es mi cliente de hace muchos años, con un neurólogo, un especialista neurólogo. Su hijo ya de 30 y tantos años, de repente comenzó a convulsionar el pobre.
Y se asustaron pero el esposo se la lleva por Facebook y consultó a un neurólogo. Le robó 19,000 quetzales en un tratamiento. Y peor. Ay, doña Clarita, ¿cómo hace usted eso? ¿Cómo hace? Lo primero que hay que hacer en una situación, usted se va a la emergencia del Roosevelt, del Hospital General o del IX y pregunta, ¿qué neurólogos tienen oficinas particulares, clínicas particulares? Y claro, usted sabe que una consulta a un neurólogo, 600, 700, 400, etcétera, pero por lo menos va a estar en manos de alguien que sabe. Pero aquí, ¿qué hacemos? Lo primero, al sanatorio, no, hombre, los mejores médicos de Guatemala, y perdonen lo que voy a decir, si alguien es médico, están en las emergencias de los hospitales nacionales. Ahí están los mejores médicos. Ya llegan ahí con ellos los estabilizan. Después, si tenemos la capacidad económica, bueno, llevémoslo a un sanatorio. Pero ya fue estabilizado. Pero es que el COVID, sí, por supuesto, se corre mucho riesgo. Pero lo primero es tranquilizarse, calmarse. ¿Por qué? Porque al alterarnos, nuestro cerebro se envenena con el cortisol. Se genera mucho cortisol. Y eso es adrenalina pura, pues. Envenenamiento puro, que va a todo nuestro interior. Entonces, tranquilos. Vamos a solucionarlos. Ahí, tranquilos, consultemos con el que sabe. Y él nos va a orientar, nos va a tranquilizar y ya vamos a tomar las cosas con calma. Bueno, yo me la iba a llevar de muy salsa, que creí que me iba a dar tiempo, pero no. Apenas, ni siquiera entré a considerar el día de hoy qué sucede cuando se interpone una exhibición personal y la persona a favor de quien se interpuso esa exhibición no aparece. ¿Qué sucede? El juez instructor, el encargado que está llevando a cabo la diligencia, tiene que constituirse en el lugar donde presuntamente está detenida o retenida la persona en contra de su voluntad o está siendo objeto de malos tratamientos y levanta un acta haciendo constar que al constituirse en nombre del Estado de la República de Guatemala, que no se encontró. Y facciona un acta y eleva inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia el expediente para que la Corte Suprema de Justicia inicie lo que dice el artículo 264. ¿Ya? Si como resultado de las diligencias prácticas no se localiza, un segundo párrafo del artículo 264, si como resultado de las diligencias prácticas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Y esa diligencia se llaman procedimiento especial de averiguación. Procedimiento especial de averiguación. ¿Alguien tiene el Código Procesal Penal a la mano? ¿Código Procesal Penal a la mano? ¿Alguien tiene a la mano el Código Procesal Penal? Sí, Búscame el artículo 467, de ahí en adelante, pero me interesa el 467, por favor. Procedencia. ¿Cuál es el título? Título 2, procedimiento especial de averiguación. Procedimiento especial de averiguación, apúntenlo. Eso en el 264, pónganle ahí, ver artículo, pónganle un asterisco en la Constitución y pónganle ver artículo 467 CPP, Código Procesal Penal. Ahí comienza, porque son 5 o 6 artículos. ¿Puedes hacerme, Sharon, el favor de leérmelo? De leérmelo, perdón. Ok, procedencia.
Artículo 467. Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares sin que se den de razón de su paradero. La Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá: 1. Intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún están pendientes de la realización. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. 2. Encargar la averiguación, procedimiento preparatorio en orden excluyente. A. Al Procurador de los Derechos Humanos. B. A una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país. C. Al cónyuge o a los parientes de la víctima. Muchas gracias. Aprecio mucho tu apoyo. Si nos vamos a nuestra ley de amparo de exhibición personal, nos ubicamos en el artículo 109. Pesquisa en caso de personas desaparecidas. Si como resultado de las diligencias practicadas se tuvieran indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso. Y hay una llamada 134 que dice: debe tramitarse el procedimiento especial de averiguación que se encuentra contenido en el artículo 467 del decreto 5192 del Congreso de la República, Código Procesal Penal. ¿Ya? Esta disposición también se encuentra relacionada con el artículo 264 de la Constitución Política de la República, responsabilidad de los infractores. Pongamos este ejemplo, que ya todos lo conocen. Y perdonen porque lo mencione y pido disculpas por ello. El caso Sicavisa. El caso Sicavisa es paradigmático. Ella no ha sido encontrada. A pesar de que el esposo, Roberto, ahí se me fue el apellido del esposo. Él ya falleció por COVID, estando detenido en la cárcel. Se me fue el apellido. Entonces, ahí hay un encubrimiento donde la mamá del fallecido lo encubrió. Roberto Barrera, Lic. Barrera. Sí, muchas gracias, Silvana. Gracias, Barrera. Con doble R. Barrera. Sí, con muchas gracias. Entonces, para Roberto Barrera, se sobreseyó el procedimiento, pero la exhibición personal sigue abierta. Y el órgano ejecutor a cargo, el fiscal, que fue un fiscal ejecutor, miren cuántos años han pasado y él sigue todavía realizando exhumaciones y exhumaciones en distintos lugares, porque no debe descansar hasta dar con el paradero. Porque puede ser que la señora esté viviendo en Europa o en Asia o en China. Esas son hipótesis. Por eso es exhibición personal. Por eso es una garantía constitucional. Y no vamos a descansar hasta que encontremos y demos con el paradero de él. Miren cuántos años han transcurrido. Qué sufrimiento para la familia de Cristina Sicavisa. Y por supuesto, ¿por qué no para la familia de Roberto Barrera? ¿No? ¿Qué pasó? Solo Dios y ellos saben qué pasó. Pero ese es un caso en donde la exhibición personal sigue abierto. Y han transcurrido ¿cuántos años? 15 años, 20 años. La exhibición personal sigue abierta. Se sigue investigando. Es lindo. Miren, el otro semestre nos vamos a divertir mucho con esto. Según yo, me iba a ir. No. Los espero el lunes 18 y vamos a hablar del amparo. Buen descanso. Por favor, nada en exceso.
todo con medida. Inclusive si se van a ir a solear con estos, este sol está muy fuerte. Tienen que tener mucho cuidado con estarse expuestos si van a ir a las procesiones, si van a ir a un balneario, si van a ir al mar o a sus casas campestres, a sus casas de campo. Igual, hidrátense, si van a tomar sus chelas, sus traguitos. Esto no se va a acabar, esto no se va a acabar. Aprendamos a vivir la vida tratando de estar en el punto de balance, ¿verdad? Eso nos va a permitir disfrutar sanamente eso. No descuiden sus estudios, no descuiden su texto paralelo, den abrazos a sus papás, a sus esposas, esposos, a sus hijos, hijas, a sus familias, hermanos y hermanas, díganles que los aman. O sea, eso es una buena relación de convivencia. Que tengan entonces un buen descanso. Gracias. Muchas gracias por aguantarme. Descanso, licenciado. Gracias a usted por compartir todo su conocimiento con nosotros. No, lo hago con la emoción del primer día. Te digo que sí, hoy es la última clase. Nos vemos el 18, lunes 18. Seguiremos con el amparo. Yo creí que hoy iba a agotar todo. ¿Qué? No se puede. No se puede. Así es de que nos vemos el lunes 18. Buen descanso. ¿Ya?